Buenas tardes a todos. Es un placer para mí compartir este tiempo con ustedes. Y este convite en el día de hoy lo he aceptado fundamentalmente porque me lo ha pedido mi amiga Patricia Nacimientos. Vamos a hablar de los procedimientos mini-invasivos en hemofilia, que es para mí la nueva dirección de la cirugía. Una de las preguntas que debo contestar hoy es si hay diferencia entre la cirugía con pacientes con hemofilia y sin hemofilia. Y la respuesta es simple: sí. ¿Por qué? Porque los pacientes sin hemofilia la sangre coagula. En cambio, los pacientes con hemofilia la sangre no coagula. Por eso el cirujano que opera pacientes con hemofilia debe evitar y estar preparado para resolver las hemorragias. Este es nuestro dibujante de la Fundación de la Hemofilia, que es un paciente, obviamente, que es Mario Sosa. Y así, fundamentalmente, ve cuál es la posición de los cirujanos. A la derecha, en la primera imagen, puede ver el cirujano tranquilo ante la presencia de la hemorragia. Y a la izquierda ven el cirujano que se desespera en la presencia de la hemorragia. Un cirujano que se desespera en la presencia de la hemorragia no puede operar pacientes con hemofilia. Entonces, lo más importante es quitarse el miedo. Pero el miedo, fundamentalmente, lo debe perder el equipo multidisciplinario de diagnóstico, y especialmente en los pacientes que presentan inhibidor. Cuando un paciente tiene indicación de cirugía y la misma se demora, aumenta la complejidad del procedimiento y la discapacidad del paciente. Por eso es importante que los profesionales no le den la espalda a los pacientes, que pierdan el miedo, ¿sí? Y que le permita a los pacientes tener una vida mejor accediendo a la cirugía. Los pacientes con inhibidor son diferentes a los pacientes sin inhibidor, porque el hematólogo y todo el miembro del equipo multidisciplinario debe saber que el deterioro articular es más rápido en pacientes con inhibidor. Por eso, un paciente que tiene una hemartrosis con un inhibidor debe considerarse una articulación en riesgo y debe indicarse profilaxis post-hemorragia. En cambio, los pacientes que tienen una articulación en riesgo con inhibidor debe tratarse como una sinovitis. Segundo, ¿sí?, deben tomarse medidas activas en presencia del inhibidor, tratar de erradicarlo, tratamiento temprano de las manifestaciones hemorrágicas en el aparato musculoesquelético, ¿sí? Y el tercer paso para perder el miedo, ¿sí?, fundamentalmente es una teoría de trabajo práctico, que consiste en que busque usted en su centro de tratamiento un paciente con hemofilia discapacitado por la presencia de inhibidor. Fíjese y calcule cuánto dinero usted gastó para generarlo, ¿sí?, y va a tomar conciencia de la necesidad del tratamiento temprano y que no se justifica gastar esa inmensidad de dinero para tener un paciente discapacitado. El procedimiento mínimo invasivo, ¿por qué esta modalidad de tratamiento? Es muy simple, porque los pacientes tienen múltiples beneficios. Tienen menor consumo de factores antihemofílicos, reduce el dolor, reduce costos, reduce el tiempo de hospitalización y de recuperación, tiene menor tiempo de rehabilitación y menor tasa de infección. O sea que al reducir costos, usted con el mismo presupuesto puede operar más pacientes y obviamente tener mejor calidad de vida para ellos. También reduce el dolor. Al reducir el dolor facilita la adherencia del paciente con hemofilia a un nuevo procedimiento. Esta es la estadística de nuestro servicio de cómo es variado a la cirugía mini-invasiva en los últimos 40 años. En 1990, cuando ingresé a la Fundación de la Hemofilia de la Academia Nacional de Medicina, el 100% de los procedimientos eran invasivos. En el 2000 pasamos al 78%. En el 2010 pasó al 62%. Y fíjense que en 2020 el 89% de los procedimientos son no invasivos y solamente el 11% es de tratamiento invasivo. ¿Qué es el procedimiento mini-invasivo? Es un procedimiento que fundamentalmente es percutáneo o que tiene incisiones pequeñas. Para eso requiere un equipo altamente entrenado. Fíjense arriba, este es el equipo nuestro. Yo tengo 31 años trabajando en la hemofilia, la instrumentadora que nos ayuda 29, el doctor Galatro 25, el doctor Cambiaggi 17. Y esto es nuestro equipo de fisioterapeutas, Noemí y Carla,
Noemí tiene 33 años y Carla 21 años trabajando en pacientes con hemofilia. El procedimiento que no puede ser mini-invasivo son los reemplazos articulares. Tampoco puede ser mini-invasivo el tratamiento de las secuelas isquémicas. Fundamentalmente, miren este paciente con inhibidor con el síndrome de Wolman y cómo pudo ser operado sin magnesio hemostático y el paciente tuvo un resultado más que aceptable. El procedimiento mini-invasivo en hemofilia por excelencia es la sinovitis. El paciente con inhibidor es diferente por su falta de respuesta al tratamiento sustitutivo condicional y, como le expliqué, el paciente con articulación en riesgo, ¿sí? Y debe ser tratado y considerado como una sinovitis. ¿Qué hacer en la sinovitis? La sinovectomía quirúrgica abierta está descrita por Storti. Debe ser proscrita porque produce rigidez articular. La sinovectomía quirúrgica artroscópica no reseca toda la cirugía. Debe cubrirse con factor sustitutivo con una cirugía mayor y la efectividad es del 70%, con un costo mucho mayor que los procedimientos no invasivos. La sinovectomía química, como la rifampicina, también es altamente efectiva, pero el problema que tiene es que no es efectiva en articulaciones grandes como la rodilla y produce dolor en el 16% de los casos. Aquí ven en esta foto al doctor Galatrio y a Noemí Moretti cuando estábamos haciendo esta experiencia, que los dos eran muy jóvenes. ¿Qué hacer? Entonces, lo primero que se debe hacer es la primera experiencia mundial de la sinoviertisis radioactiva, la hizo Olver con oro radioactivo. En 1974 ya el doctor Tesano Pinto en Buenos Aires empezó a usar el oro radioactivo y nosotros hicimos nuestra experiencia en 1992 con el fósforo 32 macrocoloidal. ¿Qué ocurre con la sinoviertisis radioactiva? El problema es que la sinoviertisis radioactiva produce necrosis de los tejidos en diferente profundidad de acuerdo a la sustancia radioactiva utilizada. Por ejemplo, el oro son 4 milímetros, el fósforo 32, 2 milímetros, 2, el renio 1.2 y el litio 3.6. La sustancia radioactiva no distingue entre tejido sano y enfermo, por lo cual no solamente afecta al tejido enfermo, sino también afecta al cartílago residual. Además, si el paciente tiene quiste, puede migrar la sustancia radioactiva y hacer una impactación de la misma a nivel del hierro. Además, otro problema que realmente existe es que usted requiere varios pacientes para el uso de un kit y eso requiere muchas veces que los pacientes estén en la espera semanas o meses con su sinovitis, aumentando el deterioro de la articulación. Y finalmente, requiere un sitio apropiado para la aplicación, lo que muchas veces los pacientes tienen que emigrar de ciudades para poder ser tratados. La sinovioangiolisis es otro procedimiento que desarrollamos en nuestra institución. La primera descripción fue hecha en México por Capetillo, que hizo solo 6 pacientes, y nosotros hicimos una serie muy grande, más de 80 pacientes. Y el problema de este procedimiento es que no puede ser utilizado en el tobillo. Requiere un radiólogo intervencionista, requiere un angiógrafo y requiere suministro de alto costo, por lo cual requiere ser un hospital de alta complejidad, por lo cual los pacientes que viven en zonas alejadas o en lugares no urbanos realmente deben trasladarse para poder hacer este procedimiento. Este procedimiento no puede utilizarse en el tobillo porque son arterias finales y como sabemos el tobillo es la articulación más afectada en los pacientes con hemofilia después del comienzo de la profilaxis. Y además requiere una punción de la arteria femoral, por lo cual también es complicada para realizar en los pacientes con inhibidor. La ventaja que tiene es que es selectiva. Ustedes pueden ver en la resonancia o en la angiotac o en dónde está la inflamación y ustedes pueden estar directamente sobre el bloqueo de la circulación del área afectada. Pero además la sinovioangiolisis no actúa en la cadena de respuesta de las citoquinas. ¿Qué hacer para nosotros? El plasma rico en plaquetas. La patofisiología de la sinovitis en el paciente con hemofilia produce la sangre daño directo sobre el cartílago, induciendo la apoptosis. Y además, dentro de los sinoviocitos.
y la presencia de metabolitos de hierro está asociada con la producción de los ROS que llevan a la producción, a la liberación de oxidrilos por la reacción de Fenton y producen también el daño del condrocito. Diferentes mediadores producen y mantienen la sinovitis, como son las citoquinas proinflamatorias, el TNF, el VEGF para la neoangiogénesis, lo cual todo esto lleva a esta cadena de citoquinas que habíamos explicado, que se produce totalmente liberada cuando se aparece la ciberbiómimesis. La mayoría de estas acciones de esta cadena de citoquinas son inhibidas por el PRP en todas estas publicaciones que ven aquí en el slide. Pero hay dos mecanismos fisiopatológicos que no son inhibidos por el PRP o se desconocían. Una por la exposición de la sangre directa y segundo por la aparición de radicales isodrilos que produce a través de la reacción de Fenton. Este estudio de investigación que realizamos en nuestro hospital demostró que el PRP inhibe la formación de la reacción de Fenton, por lo cual eso es exclusivamente no solo por el PRP, sino por la albúmina, ya que se vio en los pacientes que tenían en plasma rico en plaquetas, plasma pobre en plaquetas en presencia de albúmina. O sea que la albúmina que se encuentra en el PRP es quien inhibe esta acción. Además, los datos clínicos a 3 meses de tratamiento han demostrado que el PRP es efectivo en el sangrado, en el control del dolor y la variedad del HG-H-score. También lo mismo fue visto a los 6 meses de tratamiento, donde todo fue estadísticamente insignificativo, y ustedes observen que a 3 meses el 98.3% de los pacientes no tenían sangrados y a los 6 meses el 89.6% no tenían ningún sangrado después de la inyección del PRP. Este es el artículo final de 116 articulaciones con seguimientos a 12 meses y en las 3 ustedes observan, ¿sí?, que los pacientes fue estadísticamente significativo para las 3 variables estudiadas, en el 30% de los pacientes requieren muchas veces la predicación de una segunda dosis de PRP y el tiempo promedio es 10 meses después de la primera inyección, variando de 6.3 a 15.3 meses. Entonces también vimos en los datos de patología en pacientes de seguimiento de 6 meses cómo cambia el líquido sinovial estudiado, donde cuando el paciente se le extrae la sangre para hacer el PRP, se ve la cantidad de macrófagos que se observan, la hemosiderina que está todo en el líquido sinovial, y cuando hacemos el control a los 6 meses, se observa que el líquido sinovial ha cambiado totalmente y se ven monocitos, linfocitos y mononucleares que la verdad parece que es muy similar a lo normal. Esta es la prueba patológica de por qué, como el PRP, cambia el líquido sinovial. En consecuencia, hay datos del laboratorio, datos de patología, datos clínicos que dicen que el PRP es efectivo en el tratamiento de la sinovitis. También puede ser usado con ácido hialurónico. Hicimos un estudio de 21 pacientes con 42 rodillas. A la rodilla derecha solo se le aplicó PRP, a la rodilla izquierda se aplicó ácido hialurónico y los dos fueron efectivos para el tratamiento, con la gran ventaja que los pacientes que sumamos PRP más ácido hialurónico en un producto especial que se llama Cellular Matrix, en ese producto se observó que los pacientes que recibían el ácido hialurónico tenían menor sensación de crujido articular y los pacientes seguían que su articulación estaba mucho menos contraída. En consecuencia, el PRP es seguro, barato y efectivo. También la cirugía mini-invasiva se usa para los quistes hemofílicos, un procedimiento técnico que aspiramos la cavidad y la llenamos con hidroxiapatita. También se puede hacer las rodillas flexa con un procedimiento mini-invasivo como la colocación de la toxina botulínica, que es efectiva cuando los pacientes tienen menos de 45 grados de flexión de contractura de la rodilla. La sinoviangiolisis, como ya le dije, se demuestra fundamentalmente, hemos hecho un estudio de 48 pacientes, se ve la punción de la arteria femoral y observa que fue estadísticamente significativa, positiva, pero recuerden, ¿sí?, que esto no tiene utilidad para poder ser utilizado en el tobillo.
La cirugía artroscópica es otra cirugía mini-invasiva, cuya indicación fundamental es para la resección del osteofito anterior del tobillo, y también se pueden usar pequeñas incisiones, como este osteofito del cóndilo femoral, que producía dolor y bloqueo en la rodilla del paciente, como la resección del osteofito permite tener en el paciente una movilidad normal. Incluso pseudotumores pueden ser del procedimiento mini-invasivo. Y ustedes fíjense en este pseudotumor de un niño en un dedo, que la madre le golpeaba la puerta contra su mano, le desarrolló este pseudotumor. Y fíjense el posoperatorio abajo, como el paciente se rellenó con hueso, el control a los 2 años y el control a los 6 años, comparativo con la mano contralateral, donde el hueso se ha restaurado. Es una ventaja que tienen los niños y obviamente es dificultosa para los adultos. En síntesis, use el tratamiento mini-invasivo de pacientes con hemofilia, porque realmente los pacientes tienen menos dolor, es de menor costo y usted le va a permitir al paciente que tenga una mejor calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias a todos.